Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Said y en este vídeo os voy a enseñar a cómo montar vuestro sistema de integración continua para vuestra aplicación iOS. Fastlane es una herramienta que tenéis aquí en pantalla que ofrece muchísimas tareas a la hora de automatizar cosas como ejecutar los tests, crear builds, subirlas a TestFly, crear las screenshots de vuestra aplicación para subirlas a App Store Connect, etc. Y todo esto te lo automatiza y tú decides qué tareas de estas quieres utilizar en tu proyecto. En nuestro caso solo vamos a utilizar la de test, ¿vale? Si nos vamos abajo del todo, aquí a Get Started. Aquí ya nos dice, no tanto para iOS como para Android, todo lo que nos ofrece, ¿no? Está la parte de autentificación, en la que integras las API keys de App Store Connect, ejecuta los tests, como he mencionado, screenshot, beta deployment, App Store deployment, etc. En nuestro caso, como he dicho, simplemente vamos a ejecutar los tests en nuestro sistema de integración continua, en GitHub Actions, cada vez que creemos una pull request. Y sería integrar esta parte de aquí. El proyecto que vamos a utilizar es el proyecto que estamos desarrollando en el curso de testing, que os dejaré abajo en la descripción el link a GitHub y la serie de vídeos que estamos haciendo en el curso de testing. Y vamos a hacer que en cada pull request que creemos ejecutemos esos tests que estamos desarrollando en ese curso. Así que vamos a empezar integrando Fastlane. Aquí en Setup os dice lo que tenéis que hacer. En mi caso, esto es para instalarlo, podéis instalarlo utilizando Homebrew o utilizando Ruby. En mi caso, como ya lo tengo instalado, vamos directamente a inicializar Fastlane. ¿Vale? Estamos aquí y vámonos a CoinGecko, al fichero del proyecto, y aquí hacemos un Fastlane init. Vale, y aquí nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Automatizar screenshot, automatizar la distribución a TestFly, automatizar distribución directamente a App Store, o setup manual. En nuestro caso vamos a coger la opción 4, que es el setup manual. Continuamos, ¿vale? Y ahí tendríamos, como veis, el directorio de Fastlane, que si lo abrimos, tenemos dos ficheros, que es el app file y el fast file. Si abrimos estos ficheros con Visual Studio, tendremos esto, ¿vale? El app file no nos interesa para nada ahora mismo. Y el fast file es donde tenemos que definir las tareas que queremos ejecutar. Aquí, por ejemplo, tenemos esta tarea que no hace absolutamente nada. Y vamos a volver a la web de Fastlane y a copiar el script que nos interesaba, que era este de aquí, ¿vale? Pegamos esta instrucción aquí. Aquí le decimos tests. Y aquí una descripción de qué es lo que hace esta lane, ¿no? Executes unit tests. Y el scheme tenemos que utilizar el de nuestro proyecto. ¿Y cuál es? Pues este de aquí, CoinGecko iOS. Y con esto ya podemos ejecutar Fastlane. Así que vamos a probarlo. Para ello, simplemente ejecutamos Fastlane con la lane que queremos ejecutar, que en este caso la hemos llamado tests. ¿Vale? Entonces, Fastlane tests. Y aquí va a empezar a ejecutar todos los tests. Vale, pues ya estaría. Como veis, aquí se han ejecutado 60 tests y ninguno ha fallado, ¿vale? Todo ha sido exitoso. Y ha tardado un poquito en ejecutar todos los tests. Vamos a intentar optimizar un poco este tiempo. Para ello podemos, en el proyecto que hemos desarrollado, podemos borrar los tests que no nos interesan. Por ejemplo, en el caso de los tests de UI, ahora mismo no tenemos nada, ¿vale? Esto está vacío, pero aún así es tiempo que consume. Así que vamos a borrar este target y ya durante el curso, cuando vayamos a crear los tests de UI, pues ya lo crearemos, ¿vale? Entonces borramos ese target, quitamos este también. Y luego tenemos esto, que tampoco sirve para nada porque no estamos comprobando nada. Y vamos a volver a ejecutar los tests, ¿vale? Que seguramente ahora sea un pelín más rápido. Perfecto, pues como veis todos los tests han pasado y ha tardado menos tiempo en ejecutarse, ¿vale? Muy bien, ya tenemos nuestra configuración de Fastlane para ejecutar los tests. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que hacer esto mismo, pero en GitHub Actions, ¿vale? Es nuestro sistema de integración continua, para que cada vez que creemos una pull request, cada vez que intentemos mergear nuestros cambios en la rama principal, en master, main, release, develop o lo que sea, se ejecuten estos tests y garanticen que eso que vamos a añadir no va a romper nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo montamos el sistema de integración continua con GitHub Actions? Si nos vamos a la documentación de GitHub, aquí nos da una configuración básica que podemos seguir, ¿vale? Vamos a modificarla y a añadir otras cositas, pero más o menos va a seguir esta estructura. Que darle un nombre a lo que es nuestro workflow. Si queremos también darle un nombre para que se muestre cuando se está ejecutando.
Y aquí hay que decirle cuándo se tiene que ejecutar. En este caso, lo que tienen ellos puesto es que en cada push, ¿vale? Nosotros no queremos eso. ¿Por qué? Porque si en cada push que estamos haciendo vamos a ejecutar todo el sistema de integración continua, eso al final es un coste para la empresa. Y ejecutar GitHub Actions en Mac, porque al final nosotros usamos Xcode y Xcode solo funciona en Mac, es muy caro. Y cuanto más optimicemos eso, pues mucho mejor. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que se ejecute solo en las pull requests en ciertas ramas, ¿vale? Que en nuestro caso pues sería la rama principal, que es main. Y definimos los jobs. En nuestro caso solo vamos a tener uno, que es el de testing. Se ejecutaría en Mac, no en Ubuntu. En Mac, MacOS, la última podemos poner. Y luego los steps, vamos a verlos ahora en qué consistiría, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a crear la configuración de GitHub Actions. Nos vamos al directorio principal. Y aquí creamos una nueva carpeta que se llama .github, ¿vale? Y dentro de esa carpeta vamos a crear otra que se va a llamar workflows. Y en esta carpeta es donde vamos a tener que crear la configuración de GitHub, que va a ser un fichero, un YAML, ¿vale? Un fichero de tipo .yml. Y que podemos copiar esto en Visual Studio. Aquí ya tenemos la carpeta. Así que vamos a crear un nuevo fichero, vamos a pegar esto y vamos a guardarlo como aquí, GitHub Workflows, y vamos a llamarle build and test.yml, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos el fichero. Vamos a cambiar el nombre, vamos a llamarle build and test. Esto lo podemos directamente quitar y aquí es donde tenemos que cambiar esto y vamos a ponerle pull request y vamos a indicarle que solo para la rama main. ¿Vale? En la parte de jobs, aquí vamos a cambiarle, ya no es explore, vamos a poner simplemente build. Se ejecuta en MacOS, el último. Estos ecos de aquí, que al final son logs, los podemos quitar. El que tenemos que dejar es el de checkout, porque tenemos que hacer checkout en nuestro repositorio. ¿Vale? Estos también, vamos a quitarlos todos, ya está, no aportan nada. ¿Y qué más tenemos que hacer? Vamos a empezar seleccionando la versión de Xcode que nos interesa, ¿vale? En mi caso estoy utilizando la 15.3, así que vamos a poner esa. Entonces, le damos un nombre que es select Xcode version y ejecuta sudo xcode select y le decimos que es applications xcode 15.3.app. Vale, toda esta información os la da GitHub, ¿vale? Si vais a la documentación veis por cada sistema que hay disponible qué versiones de Xcode soporta. Vale, entonces una vez seleccionada la versión de Xcode, ¿qué más podemos hacer? Pues tenemos que instalar Fastlane, ¿vale? Porque esto es al final es una máquina que no tiene nada y hay que instalar todas esas herramientas que utilizamos para ejecutar nuestros tests, ¿vale? ¿Cómo podemos instalar Fastlane? Pues como hemos visto en la documentación, se puede instalar con Ruby o con Homebrew. En este caso vamos a utilizar Ruby directamente y el paso directamente lo tengo aquí copiado. ¿Vale? Al final, pues setup Ruby, la versión que queremos y ya está. Y a continuación instalamos Fastlane, ¿vale? Install. Y con Ruby al final es un gem install Fastlane. Ya tenemos Fastlane instalado. Entonces, una vez lo tenemos instalado, ya directamente ejecutamos el test, ¿no? Run tests. Y aquí ponemos Fastlane tests. ¿Vale? Con esto ya tendríamos la configuración para nuestro caso, que es simplemente ejecutar los tests del proyecto. Y antes de pushear esto al repositorio, una cosa que tenemos que hacer es comprobar que Fastlane está en el directorio adecuado, ¿vale? Vamos un momento a la terminal, vamos a ver dónde estamos.
Aquí es donde está la configuración de GitHub, ¿vale? Y Fastlane no está aquí. Fastlane está dentro del directorio del proyecto, ¿vale? Aquí lo veis. Por lo tanto, antes de ejecutar los tests, tenemos que hacer esto que he hecho aquí, ¿vale? Navegar hasta el directorio. Para ello hacemos simplemente esto. De esta forma garantizamos que el fichero está ahí y podemos ejecutar el script. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos la configuración y vamos a pushear todo esto al repositorio. Vale, entonces si hacemos un git de status, comprobamos que estamos en main, así que vamos a crear una rama que se llame integrate CI testing, ¿vale? Y vamos a directamente a subir todo lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, antes de nada, vamos a hacer un git add todo. Vemos que todo está traqueado, ¿vale? Y ahora comiteamos. Le podemos decir que add CI integration to run tests. Vale, y ahora vamos a pushear esto. Vale, claro. Vale, genial. Entonces vamos al repositorio. Aquí estamos. Vamos a crear una nueva pull request. La creamos y aquí nos debería aparecer ya el check de GitHub Actions, de que se está ejecutando el job que hemos subido, ¿vale? Si nos vamos a Actions, vale, aquí vemos que ha fallado, ¿no? Y ha fallado porque pull request, vale, que se me ha colado una S ahí. Entonces volvemos a Visual Code y vamos a actualizar esto, ¿vale? Hay que borrar esa S y volver a comitear todo esto. Vale, lo añadimos y vamos a añadirlo al último commit. Vale, todo bien. Y ahora vamos a hacer un force push para que se añada el último commit. Y aquí en Actions vamos a esperar, actualizar un poquito. Vale, vemos que ya se está ejecutando, ¿vale? Y si os habéis fijado en la pull request, vemos que el cheque ya está aquí. ¿Vale? Entonces vamos a darle a detalles y aquí vemos que se están ejecutando todos los scripts que hemos configurado. ¿Vale? Desde el checkout, seleccionamos la versión de Xcode, instalamos Ruby, instalamos Fastlane y a continuación vendrían los tests, que aquí lo estamos viendo en pantalla. Es importante que cuando trabajéis con configuraciones de CI, de integración continua, sobre todo en GitHub, que todo lo probéis en local antes de subir nada, que comprobéis que todo funciona en local. En el caso de, al final, la configuración no podemos probarla en local, pero lo que es la configuración de Fastlane sí que se puede hacer en local. ¿Por qué tenemos que hacerlo en local y luego ya subirlo a GitHub? Porque en CI tarda un montón y en vuestra máquina local va a ir muchísimo más rápido. Entonces, todo el tema de la configuración de Fastlane, probarlo en local, probar todos los scripts y todas las tareas que vayáis a meter. Una vez veáis que todo funciona bien, pues ya lo subimos a GitHub, ¿vale? Este ejemplo que hemos hecho es bastante básico porque al final solo estamos incluyendo los tests. Pero cuando trabajamos en equipos nos interesa añadir más tareas en CI, en integración continua. Como el hecho de crear las compilaciones, las builds y subirlas de forma automatizada a TestFly o a App Store Connect. Subir los ficheros DIMS que se generan, Crashlytics, si estamos trabajando con Crashlytics, y un montón de cosas más que se pueden hacer. Y al final en las empresas grandes acaban teniendo configuraciones de CI enormes, con un montón de workflows diferentes que se ejecutan en situaciones diferentes, y al final eso dispara bastante lo que es el consumo. Lo bueno es que con Fastlane te ayuda casi todo, porque si no, si tuviésemos que crear los scripts de forma manual, sería un caos. Yo personalmente siempre utilizo Fastlane. Genial, pues como estamos viendo, todo ha pasado. Los tests se han ejecutado de forma exitosa. Aquí tenéis un resumen un poco de todos los tests que se han ejecutado, los detalles. Como veis, todo ha sido exitoso. Se han ejecutado
55 tests que tenemos y ningún fallo, ¿vale? Y una vez acaba el post-checkout y como veis tenemos el circulito verde, que siempre mola tenerlo. Y luego aquí en la pull request lo mismo, tenemos el tick verde. Y si estuviésemos trabajando en un equipo, pues aquí ya podríamos mergear esta pull request una vez nos la aprueben, ¿vale? Entonces simplemente le damos a mergear y ya habríamos integrado nuestro sistema de integración continua de forma exitosa en el proyecto. Ya está en master. Entonces cada vez que creemos una nueva pull request, eso lanzará las comprobaciones y ejecutará los tests. Entonces, como os he dicho antes, Fastlane tiene un montón de cosas. Tiene cosas que son sencillas de configurar, como el tema de los tests que hemos hecho. Luego tiene cosas que son un poco más complicadas, como por ejemplo subir compilaciones a App Store, porque está lo que es el tema de la firma, ¿no? Con los provisional profiles. Todo eso realmente se encarga Fastlane de hacerlo, pero configurarlo al principio es un poco complicado. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy y espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente. Chao.